Hola, aló Diego, está conectando el audio. Aló Diego, ¿Aló, profe? aló, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí lo escucho. ¿Me escucha también? Sí, sí, sí te escucho. Ya. ¿Qué ando con? No sé, como parece que tengo súper malo el internet ayer en la noche. Sí, porque se demoró un montón en que se conectara, veía conectándose, conectándose. Sí, me parecía cargando, cargando, cargando. Ahora, era la última diapositiva que íbamos a ver. Ujú. Ya, nosotros vimos que este es el curso de corrosión industrial, vimos que vamos a ver simplemente la cinética mixta de dos ecuaciones, la de Grander y Draft y de Taffer, ¿ya? Vimos que vamos a hacer cálculos de potencial versus logaritmo de corriente o densidad de corriente. Por ejemplo, este de contra densidad de corriente. Con densidad de corriente es más fácil y más claro ver las inclinaciones Stafford. Aquí está el diagrama Purbex. Acá vimos cuál es la zona pasiva, la zona inmune, la zona de corrosión. ¿Recuerdas esos pasos, cierto? Sí, Ya. Aquí también lo vimos cuando reacciona con el agua, que es el electrolito que tenemos más a la mano, el paso a paso. Acá vimos un ejemplo, lo traslucimos de una voltametría cíclica al diagrama de Purbex. Eso va a ser más fácil, más difícil, la introducción. Y esta es la ecuación de Barman y Draw. Vimos vimos. Damos el ejemplo del hierro con el oxidante de medio ácido. Vimos que el potencial estándar del electrodo normal de hidrógeno de ion hidronio a hidrógeno gaseoso, el potencial de óxido de reducción es cero, ¿cierto? Es el mismo que tenemos tabulado en literatura. Y para el hierro de 2 a hierro cero es menos 0,44 volts. Y despejando las ecuaciones, porque tenemos aquí que la corriente es igual a estos dos tipos de ecuaciones. Nosotros tenemos que el sobrepotencial es el potencial aplicado versus el potencial reversible o el potencial de corrosión, en este caso. Ya para el hidrógeno normal, como el potencial reversible es cero, cero, y el potencial del hierro es menos 0,44. ¿De ahí ninguna duda hasta el momento para calcular la corriente para la oxidorreducción? ¿no? O sea, se reemplazan los valores. Ujú. No. Recuerda, ya, recuerda que este dato de acá y este depende de el coeficiente de simetría, alfa, porque todas las demás son constantes. Z es el número de electrones, Constante F Faraday.
de Faraday, R constante de los gases ideales, pero está en joules, y la temperatura en Kelvin, Sí, temperatura absoluta. Acá tenemos el ejemplo de cómo el hierro y el hidrógeno reaccionan en una voltametría lineal. Recordamos que esta es la zona de inmune, pero cuando se juntan las dos forman un nuevo diagrama. Tenemos este, el que está en rojo, ¿cierto? Y acá lo podemos ver más claramente, donde tenemos la zona catódica y la anódica, que es diferente. Este sistema eh, múltiple lo podemos ver acá. Tenemos dos inclinaciones, la de Tafel para la cinética del hierro y tenemos la cinética del hidrógeno. Ese es el potencial de corrosión, los datos experimentales que uno tiene, volvemos a esta zona y podemos identificar dos cosas. Que el potencial de corrosión es menos 0,24. ¿Por qué? Porque acá menos 0,25, pero que podemos calcular al ojímetro, pero podemos ver esto. ¿Y por qué la corriente de corrosión es 0,1 amper por metro cuadrado? ¿Recuerdas eso, Diego? el área de No. Recuerda que amper, ampere y es metro cuadrado, es decir, metro cuadrado. esta es densidad de corriente. Cuando la corriente está dividida por el área, es densidad de corriente. Mm, Recuerda que eso vas a ver tú mucho. No sé si ya se investigado un poco en literatura del desprendimiento de hidrógeno. Todos los cálculos tienen que ser en densidad de corriente. O no, el decir no lo he visto tampoco es malo, sí, simplemente es una observación. Para, no sé, después esto igual te puede servir de repente para sacar alguna duda en tu línea de investigación. ujú. ¿Ya? Ya. La densidad de corriente y de corrosión en este caso es 0,1 porque experimentalmente, vamos, y donde intersectan estas dos es la zona de corrosión que vimos acá. ¿Recuerdas? Potencial de corrosión. Porque acá se juntaron las dos ecuaciones, las dos curvas, ¿cierto? Por lo tanto, es donde chocan ambas, donde se interceptan, es la densidad de corriente de corrosión. O sea, es la corriente que va a generar esa corrosión. Y tú sabes que toda diferencia potencial, toda corrosión también genera o necesita una corriente eléctrica. En este caso lo denominamos densidad de corriente. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, Ya, perfecto. Ya tenemos ambas. Acá tenemos cuando la densidad de corriente es cero. Acá lo podemos ver experimentalmente. Experimentalmente también puede ser fácil calcular cuál es la densidad de corriente. ¿Cuál es la corriente? Pescas un voltímetro y lo conectas y la diferencia de corriente te la da. En el presente caso, el potencial de corriente es menos 0,24 volts, ¿cierto? Por lo tanto, aplicamos para la ecuación de Volter y Volmer para hierro o hidrógeno. Recuerda bien esta ecuación de Volter y Volmer, que son ecuaciones que tú puedes ver también que son usadas para calcular la cinética del desprendimiento de hidrógeno. Acá tenemos en este caso la ecuación calculada para el hidrógeno. Recuerdas que el potencial aplicado sería el potencial de corrosión y recuerdas que el potencial reversible era cero, por lo tanto no suma ni resta. Y nos da que la densidad de corriente, como es una densidad de corriente em, catódica, es positiva y da con el resultado anterior.
¿O no? Con el resultado experimental. Este es el cálculo teórico. Sí, Por lo tanto, debería dar. Y para el hierro, como esta es una combinación, una aleación, debería ser la corriente, pero negativo, ¿cierto? Tenemos aquí claro. la ecuación de hierro, potencial aplicado, tenemos que saber que es más 44. ¿Por qué es más 44? Porque era menos el potencial reversible, y menos con menos es más. Más. Porque si nos damos cuenta atrás era menos 0,44 44 volts era el potencial reversible. Aquí es lo contrario. Y también tenemos lo mismo. Acá era negativo. ¿Ya? Entonces, si no se conoce el valor del, del potencial de corrosión, es necesario resolver estas ecuaciones. Por ejemplo, podrías tomar cualquiera de estas ecuaciones y calcular a- inversamente cuál es el potencial de corrosión, para ver que tus datos experimentales estén bien y no estén equivocados. Entonces, las curvas resultantes tenemos de la corriente del metal A y la difusión de B por los diagramas de Evans. Entonces, la corriente total era el ánodo con el cátodo. El análisis del potencial de corrosión, por ejemplo, cuando está en equilibrio, el potencial es igual al de corrosión. Por lo tanto, la corriente resultante es igual a corrosión, la corriente de corrosión anódica más la corriente de corrosión catódica. Como ambas son el mismo número, solamente que uno positivo y el otro negativo, el resultado es cero. Cuando está fuera del equilibrio, nosotros podríamos tener esto, que fuera mayor que cero, la diferencia. Entonces, el potencial de corrosión se encuentra en la sección lineal de Tafel, es decir, que nosotros tenemos que buscar qué parte de la curva es el lineal, no podemos buscar una no lineal para el análisis de potencial de corrosión. Nosotros también tenemos que ver que una zona de corrosión en densidad de corriente adecuada es en torno a los 10 miliamperes por centímetro cuadrado, ¿ya? Es lo mismo que decir 0,1 ampere por metro cuadrado. Acá tenemos la ecuación para el sobrepotencial anódico y para el sobrepotencial catódico. Y acá tenemos que el sobrepotencial es el potencial de corrosión menos el potencial reversible del metal, tanto para el catódico como el anódico. Por lo tanto, tenemos estas ecuaciones lindas. Cuando vemos fuera del equilibrio de potencial de corrosión, vemos que siguen siendo iguales. Esta, bueno, nosotros tenemos que saber que beta es la inclinación Tafel, ¿ya? Y B es el agente, el agente oxidante. Y tenemos esta ecuación. Por lo tanto, ¿por qué nosotros aplicamos logaritmos de corriente? Porque al aplicar logaritmos de corriente, linearizamos esta ecuación, donde nosotros necesitamos el valor de la pendiente y el potencial de, de corrosión o el sobrepotencial es igual o mayor que cero. De ahí sale el 2,3 del logaritmo. Sí, pero es que este era, recuerda que era el logaritmo natural. Nosotros Natural. necesitamos el decimal, por eso el Sí, 2,3. sí, sí, sí. Aquí tenemos la función fuera del potencial, tenemos reversible, acá está para la zona, y nosotros podemos calcular el intercepto, podemos calcular esta corriente. A través de la corriente de corrosión y los otros valores, tanto para el cátodo como para el ánodo. Porque si te das cuenta, tienen dos inclinaciones diferentes. Nosotros podemos ver que esta inclinación del hidrógeno va acá, 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 ¿cierto? Y acá se une, viene acá.
Esta era la resultante, ¿recuerdas? En tanto, Sí. esta inclinación y esta son totalmente distintas. Y hay que ver el Entonces, punto de intersección. sí. Y sabiendo, como nosotros vimos, una, una corriente altamente eficaz o cinéticamente estable tiene un sobrepotencial menor o igual a 30 milivolts. Y catódico, lo mismo, pero con menos 30. ¿Cierto? Tenemos esta ecuación. Ya, esa no. Volviendo a, tenemos esto. Y tenemos que la suma de ambas no tiene que dar la corriente resultante, la final. Y este para electrodo simple, es decir, un electrodo que sea solamente zinc, solamente cobre, que sea una óxido de reducción sola. No como los anteriores que nosotros teníamos nuestro par. Teníamos un electrodo mixto. ¿Ya? Este es para los electrodos mixtos y este es para electrodos simples. Es decir, que solamente tengo un par de, de electrolitos. Por ejemplo, tú recuerdas que los electrodos de referencia solamente tienen su par electrónico, por ejemplo, el de plata, cloruro de plata, que es plata versus plata más. Acá es lo mismo. Es el potencial de este cuando solamente se tiene uno. Cuando tenemos el par, el cátodo y el ánodo, este. Y acá está lo que está hablando delante, la linearización. La diferencia potencial va a ser esta. Y este es el voltammograma resultante. Y también con esto podemos calcular el potencial de corrosión, en la corriente de corrosión. También tenemos la corriente de corrosión. Podemos calcular cuándo se desprende el hidrógeno, en qué potencial, en qué densidad de corriente, y en qué densidad de corriente también el hierro. Esta flecha debería estar acá, me pasé. Y acá también tenemos que ver que tiene la influencia del pH, teniendo las curvas que tienen distintas curvas. Ya, esto lo podemos calcular con la ecuación de Nernst, fácil, y aquí podemos calcular la constante cinética, tanto para la constante cinética para el ánodo como para el cátodo. C es la concentración y delta G es la energía libre de Gibbs para el cátodo como para el ánodo. Y podemos sacar interpolar y ver cuál es la relación entre ambos para el equilibrio. ¿Ya? Para la corrosión de hierro, en una solución aireada de pH 1 con una densidad de corriente 0,5 volts. ¿Qué significa que esté aireada? Está en presencia del oxígeno y de los distintos De gases oxígeno. que influyen en en una solución que contenga aire, nitrógeno, un poco de argón, que tenga todos los gases y que estén disueltas en diferentes concentraciones según la energía, la constante de Henry. Acá tenemos la corriente de corrosión para, para desprender oxígeno, para desprender hidrógeno, la suma de ambas cuando comienza todo, y tenemos cuando ya se estabiliza. Acá tenemos una aleación, plomo estaño, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular la velocidad de corrosión. Esta es la de plomo y esta es la de estaño. Tienen su densidad de corriente para cada una. Y por lo tanto también se puede calcular la resultante, ¿ya? Del par en una solución ácida. También lo mismo acá con el zinc y con hierro. Y acá este
para el electrolitismo lo mismo. Tenemos la curva del metal, pero también tenemos que considerar el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya? Son las corrientes límites, hasta dónde puede llegar. Acá tenemos una mezcla de titanio-platino, y acá están las preguntas. Este va a ser el ejercicio. Y por último, que podríamos discutirlo, que sería bueno, que te puedo orientar a tu presentación. Ya. Entonces, profe, para la segunda evaluación serían las preguntas de la presentación 8 y las preguntas de la presentación 9. 9, ¿sí? Ya. En la 9, el tema de elegir un artículo. Es para ayudarte, para orientarte. Porque esas preguntas podrían ser Ya. sería interesante ver. Hay también algunas revistas que podrías interesarte. ¿Ya? Elegir un artículo técnico. Ya, pero en el artículo tengo que entregarle también identificado todo eso que me indica Sí. para la segunda evaluación. Sí, pero ese no sería la segunda evaluación, sería la presentación. Esta es una forma de cómo orientarte, de cómo tú tienes Ah, que presentar. Y para no, no venir y ya voy a presentar esto y cómo lo presento, qué tengo que buscar. Tenemos que ver qué metal o aleación se está investigando, cuál es el electrolito con que se está atacando, las partes de las curvas de polarización, la sección activa, la pasiva, la transpasivo, la catódica, la anódica, el límite de densidad de corriente, cuáles son las curvas anódicas, las curvas catódicas y el tipo de corrosión. Esos son sí, pues, por como supuesto. algunos datos para que no de repente yo te pregunte esto y no quedes marcando ocupado. Sé que mm, es más que nada una guía, no es una No es parte de la obligación, evaluación. no es parte de la evaluación. Ya, ya, ya. Es para que cuando me lo presentes te vaya bien, porque me tienes que presentar el día 13, ¿no? El 14. 14. Ah, sí, para el último día. Tienes que enviarme entonces todas las cosas el día 13, Sí. El la 13 prueba. tengo que enviarle la prueba, la segunda. ¿Sí? Tengo que enviarle la presentación lista y el 14 la Ujú, presento. sí. Ahí yo te voy Ah, a, primeramente, te voy a y corregir un tengo poco que, la sí, presentación, tengo que enviarle el el avance, el segundo avance. avance de la tesis. Sí. Ya, Ya. sinceramente, ¿cómo vas con todo eso? Del avance, no he visto nada todavía, porque la verdad tengo tres Ya, pruebas esta semana, así que no hay he estado problema, estudiando para eso, en verdad. no hay Ya, yo creo problema. que del jueves, porque el jueves tengo la última, o sea, perdón, el miércoles tengo la última, yo creo que el jueves empezaría a ver lo que son las preguntas de la segunda evaluación ¿Ya? y a comenzar a escribir. Yo creo que el fin de semana escribiría y entre jueves y viernes avanzaría con algo de las preguntas de la segunda evaluación. Ujú. No, y no te interesaría, por ejemplo, este jueves, como no hay clase, ver el tema del artículo, discutirlo, o no tienes tiempo, o lo vemos otro día. Y tienes cualquiera de estos No, días para conversar. sí, el artículo para la presentación, para la tercera presentación, ¿Qué día sí? ¿Qué día te sí, acomoda? no, el ¿Podría jueves ser el mismo en el, jueves? en el mismo bloque, sí. ¿Sí? Sí, 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 tengo unos artículos que había estado mirando que le eché un ojito. Entonces, ahí le indico cuál y como lo que me llamó la atención. Ya. Como te veo que a veces estás con problemas de internet, todo, más que nada, mándame un correo el día miércoles para decirme si tienes bien internet, si tienes problemas, cualquier cosa. Cosa de Sí, decir, ¿estás en condiciones o no? ya no, sí, sí, sí. Es que no sé, ando de la semana pasada que tengo problema de conexión
y vinieron ya a arreglarme el tema, entonces al final no sé. Pero creo que es BTR en general por acá, porque varios amigos también han tenido el mismo problema con el tema del BTR. No, sí, los problemas están iguales. Están Mm. en todas partes, son todos. Son BTR, Movistar, todos por iguales, todos están malas conexiones, que todos estamos trabajando con teletrabajo Sí, o yo creo estamos que por ahí. estudiando. Ujú. Ya. Entonces, lo voy a guardar y te lo voy a subir de inmediato. Ya. Lo voy a subir a Educa. Hoy no te subí ningún documento de... Voy a subir también la... Creo que tuvieron una reunión con Fabricio y con Luis. Sí, sí, profesor, fue la presentación del cuerpo de delegados que está presente ahora como representación de la carrera. Eh, Estoy junto con Tamara Mm, y con Claudia, que es analista químico. no conozco a Claudia. Dije, iba en tercero, no me acuerdo si el segundo o tercero de, de carrera. Aquí está. Ya están todas las preguntas. Ya. Entonces, entonces nos vemos el miércoles. El jueves. Jueves, disculpa. Sí, no se lo puede. Ya Ya, todos los días profe. son iguales. Chao, chao. Sí. Ya, que le vaya bien, gracias. Chao, chao.